escuchando. Cualquier cosa que tengan alguna pregunta mientras vamos desarrollando el tema, en vez de escribirlo, porque como yo voy a seguir hablando, no voy a tener tiempo de mirar este mensaje escrito, párenme y hagan las preguntas que crean necesarias. ¿Sí? ¿Me están escuchando? Algunos que me contestan, si no empiezo y por ahí tengo un par de Buen día, profe, sí se le escucha. Buen día, profe, sí se escucha. Listo, buenos días, comenzamos. Bueno, acá hay un error que no me tomó la modificación que hice, como decía hoy a una alumna que me hizo comienzo. Esta clase ya es el cuarto año que tratamos de darla y hoy parece que va a pasar lo mismo que pasó los años anteriores, que por cuestiones de lluvia no la podemos dar en el campo. Independientemente de eso, como le decía a esta alumna que preguntaba, cualquier cosa habíamos tomado como referencia que si 2 horas antes de la hora que habíamos pactado de encontrarnos en Campito, o por la situación que se encontrase el Campito, por ahí por mucha agua no se pudiese dar la clase práctica, que es la aplicación de esta clase virtual, le íbamos a comunicar a través del WhatsApp que se creó este año para los que están cursando. Esperemos que no sé, más que está lloviendo bastante importante, así que bueno, empecemos. Esta clase, como decir, es un apoyo más que todo, no hay que hacer más que la actividad de campo, no hay que hacer ninguna actividad práctica que tenga que incorporarse a la caja entomológica como son los otros trabajos prácticos. Es un apoyo de un poco lo que ya vinimos hablando cuando hablábamos de muestreo y monitoreo, donde hablábamos que en el caso de que no pudiésemos encontrar con los elementos de captura que se hablaba en aquella oportunidad, no encontrásemos a los insectos, podíamos evaluar su presencia en forma indirecta a través de la observación de los distintos síntomas que presentaba la planta, los cuales nos denotaban o nos manifestaban en forma indirecta la presencia de esos insectos, debido a que ciertos síntomas son característicos provocados por los insectos y específicamente en los lugares donde atacaba o los órganos que atacaba, ya sea que atacase. Y eso me da una idea de la clasificación de los distintos tipos de plagas. Ahí decíamos en ese momento que podíamos hacer algunas estimaciones indirectas a través de los daños, la presencia de las heces, la presencia de galerías o de plantas cortadas, y las otras las que hacíamos a través de estimaciones directas, que era a través de la captura, los cuales nos daban, dependiendo de la herramienta que usásemos, una densidad relativa o una densidad absoluta. Hasta ahí estábamos medianamente entendidos y quedaba claro. Tenemos que hacer una diferenciación de lo que es un síntoma y qué es un síndrome. El síntoma es, como dice ahí, este Power va a quedar cargado en la página que ustedes tienen en el aula virtual. No se preocupen en tomar nota porque está así como yo la tengo acá. Lo que yo pueda hablar lo pueden agregar a lo que aparece acá en los Power. Entonces, hablaba de que se decía que los síntomas son la alteración que presenta una planta, ya sea o sus órganos o la planta entera, ante la presencia o la provocación de un ataque de un insecto. Y el síndrome era un conjunto de síntomas, o sea, la planta, quizás en el lugar donde se produce el ataque, reacciona de una determinada manera, pero también ese ataque o la introducción de toxinas, dependiendo del tipo de aparato bucal, puede provocar en el resto de la planta la presencia de síntomas que son complementarios a aquellos que se presentan en los puntos de ingreso del aparato bucal. Un ejemplo de ello es el caso de los nemátodos, que si bien todavía no vimos y lo vamos a ver cuando veamos el tema nemátodo, que lo voy a desarrollar yo también, el punto de ingreso del nemátodo
se produce una hiperplasia o una hipertrofia, o sea, un crecimiento abultado, mayor al normal en algunas partes que por lo general son las raíces, pero también se presenta un síntoma generalizado en el resto de la planta, que son el achaparramiento, el amarillamiento, a veces los abortos de frutos y flores. Entonces, ese conjunto, o sea, el punto de entrada donde el nemátodo atacó y se produjo el nódulo, la galla, se complementa con todos los síntomas de la parte aérea y en ese caso entonces llamamos a esas dos sintomatologías como un síndrome. ¿Cuáles son? Lo van a ver así ustedes en el programa de examen, lo van a tener como reacción de los tejidos vegetales, o sea, es uno de los puntos, que no recuerdo cuál es la bolilla que tiene esos puntos, pero es un poco también para complementarla cuando tengan que preparar la materia y está ubicado o hay que está comprendido en lo que son las reacciones de los tejidos, que es lo que comprende esa bolilla. Vamos a ver un poco los principales síntomas que manifiesta la planta, que es el lugar donde se produce la introducción del aparato bucal o donde el insecto penetra la planta o se alimenta de ese sector o esa parte de la planta como proceso alimentario. Uno de los principales síntomas en el cual derivan, o sea, primero se produce la inyección de toxinas y la alimentación, y en ese punto de inyección de su aparato bucal, primero se produce una clorosis, su nombre lo indica, clorosis, o sea, lisis de la clorofila. Por lo tanto, si la clorofila es un pigmento que me marca como una coloración verde de la planta, la muerte de esas clorosis se manifiesta como un amarillamiento del lugar donde se produjo la inyección de la toxina a través de su aparato. En un proceso posterior, en ese mismo punto de inyección del aparato bucal, se produce una necrosis, como también su nombre lo indica, es la muerte de células en ese tejido o si fuese en varios puntos de introducción del aparato bucal, se puede llegar a producir la muerte del órgano. O sea, que son la muerte de los tejidos que es en el punto principal donde se produjo la introducción del aparato bucal. A ese punto de necrosis lo rodea, como te dije anteriormente, un sector amarillo, un amarillamiento que es como consecuencia de la clorosis, o sea, la inyección de toxina en ese punto de alimentación finaliza con una necrosis, pero en la zona circundante a ese punto se produce una necrosis. Otro síntoma producido también como consecuencia del ataque del insecto puede ser la hiperplasia o la hipertrofia. ¿En qué se diferencia una de otra? En donde la hiperplasia, en los dos, el órgano atacado manifiesta un aumento de tamaño, pero ese aumento de tamaño puede deberse a dos consecuencias. Uno es por el aumento del número de células como consecuencia de ese ataque, el aumento del número de células de ese tejido u órgano afectado, y esa sería la hiperplasia. Y la hipertrofia no se modifica el número de células, pero sí se modifica el tamaño de cada una de esas células como consecuencia, y dando como consecuencia un aumento en el tamaño de las células. Eso me da como consecuencia el aumento, como decía, el aumento del tamaño de las células de los tejidos afectados. Por último, los nódulos es una asociación que se produce como consecuencia de la reacción entre las células afectadas y la introducción de las toxinas del insecto o del organismo, es decir, de la plaga, que afecta esa parte afectada. Es una reacción simbiótica y que da como consecuencia el aumento de tamaño y que en ese caso, ¿sí? ¿Alguno quiere hacer una pregunta? Bueno,
Ahí a veces suele surgir en los exámenes que le hacen la pregunta que hagan la diferencia entre el nódulo y lo que dice a continuación, como dice el nódulo y las agallas. Porque hay una confusión en lo que se refiere a esos términos y en lo que se refiere a lo que es entomología o específicamente a zoología. Los nódulos, como decía anteriormente, es una asociación entre una bacteria, en el caso de las bacterias fijadoras de nitrógeno, como suele darse unas inoculaciones con las bacterias de rizobios que ayudan a la fijación de nitrógeno, se desarrolla un crecimiento aumentado en el tamaño de esas células donde esa bacteria penetra y que esas bacterias tienen una relación simbiótica la nitrógeno y aumentar oxidación de nitrógeno, ya sea del suelo o ambiental. Entonces, en ese caso, en los nódulos, la relación o la asociación que hay entre esas bacterias, los pelos radiculares, es a nivel cortical. O sea, que si uno agarra o toma una raíz y en esos lugares donde se ven los nódulos, uno los raspa con los dedos, puede llegar a desprender esos nódulos. Ahora, si en esa raíz yo veo que hay un desarrollo de agallas, que es la otro tipo de crecimiento aumentado, la agalla no se desprende. Esa es una forma práctica de diferenciar un nódulo de una agalla. ¿Y a qué se debe? Le van a preguntar en el examen. ¿A qué se debe esa diferencia? O sea, ¿por qué uno es nódulo, a uno lo llamo nódulo y a otro lo llamo agalla? El nódulo, la relación entre la bacteria y la raíz es a nivel involucra la corteza nada más de los pelos radiculares. Pero las agallas ya involucra tejidos más internos del sistema radicular. Por eso es que al querer desprenderla con los dedos es difícil desprenderla. Entonces, esa es la diferencia entre agallas y nódulos. Uno de los insectos, es decir, una de las plagas que pueden producir este tipo de agallas, como decía anteriormente, son los nematodos, y otro, en el caso de la chinche, la Dysdercos chaquensis, produce ese tipo de agallas que se desarrollan a nivel de los carpelos en el caso del algodón. ¿Cómo dijo Vamos a el ver, profesor? Sí. ¿Cómo dijo la ¿Sí? chinche? Ahí está escrita Dysdercus chaquensis, bueno. o Dysdercus ruficolis. Son los dos tipos de chinches, son las chinches tintorias que atacan en el algodón. Si atacan en el carpelo, las chinches, interiormente en los carpelos de ese botón floral se produce un tipo de agallas. Ya hoy son las que le mencionaba hoy en el caso de los nematodos, era a nivel radicular. En este caso, las chinches tintorias, las Dysdercus, los hemípteros, produce una agalla, bien difícil de defender porque ya hay involucrado sistemas más internos de los carpelos o más internos de la raíz. En el caso de los nematodos es difícil desprenderlo. Lo voy a desprender, pero voy a estar trayéndome conmigo con esa agalla parte del sistema de los carpelos, o sea, tejido vegetal. En el caso de los nódulos, yo aprieto con los dedos y se desprende fácilmente y no se destruyen las raíces. Salvo que haga un esfuerzo demasiado y destruya las raíces en el caso de los nódulos. Profesor, sí. entonces, clorosis, necrosis, hiperplasia y hipertrofia son síntomas y un síndrome es, por ejemplo, cuando nosotros observamos necrosis junto con clorosis luego de... Sí, se podría decir que es lo mismo. Sí, es un síndrome, es un conjunto. O sea, hay necrosis y clorosis. O como te decía anteriormente, en el caso de los nematodos, que atacan las raíces produciendo agallas,
Eso altera la capacidad de absorción de nutrientes por parte de la raíz, que se ve reflejado en la parte superior de la planta a través de un crecimiento reducido, un achaparramiento, un acortamiento de entrenudos. Pueden producirse abortos florales o foliares. Entonces, todo el conjunto de los síntomas que presentan la raíz y los síntomas que presentan en la parte aérea constituyen un síndrome. Cuando hay más de una manifestación o más de un órgano afectado, constituye un síndrome. Pero si lo analizo puntualmente, solamente me afecta un órgano, ya sea hoja, fruto, raíz, y no manifiesta en la parte superior, es un síndrome. ¿Se entendió? Perfecto. Todo esto está relacionado, o sea, todos estos síntomas que vamos a ir viendo están relacionados con el tipo de aparato bucal, y eso está relacionado con el tipo de dieta que tienen cada uno de los distintos plagas que nos afectan a la agricultura, que son los de nuestro interés. Tenemos que tener en cuenta, y no sé si ustedes ya lo vieron en el caso de la parte de la teoría, o cuando vean sistema digestivo o aparatos bucales, van a ir viendo que las distintas dietas de los cuales los insectos o las plagas se nutren pueden ser dietas líquidas o dietas sólidas, o sea, aquellos que a través de su aparato bucal, picador suctor, chupador en esponja, o los otros tipos de aparatos bucales, masticador, o en el caso del TRIC, el raspador suctor, ahí vemos que a primera vista podemos diferenciar de qué se alimenta. Dietas líquidas son aquellos insectos que tienen en su sistema digestivo una cámara de filtro en el cual pueden separar, o sea, para que ustedes lo asocien con algo que conocen, por ejemplo, el mosquito, el Aedes aegypti, el dítero, tiene su dieta líquida. Entonces, absorbe en nuestro caso de la sangre, pero la sangre, como tiene alto contenido de líquidos y nutrientes, tiene que separar esos líquidos de las sustancias nutritivas, y eso lo realiza a través de una cámara de filtro. Los insectos o los órdenes que tienen la presencia de estas cámaras de filtro, insectos que se nutren con galicia, a los pulgones, las cochinillas, los sicáridos, las guijarras, y las cochinillas, los hemípteros, su orden común, ¿sí? También pueden alimentarse con dietas líquidas a través de, si bien no tienen estas cámaras de filtro, pero sí realizan una digestión, o sea, degradan el alimento y lo transforman en una dieta líquida, pero esa digestión, ese procesamiento de la sustancia alimenticia lo hacen fuera del aparato digestivo, o sea, fuera de la boca. Por eso es la dieta extraoral. Eso en el caso de que estos insectos son típicos los insectos picados que tienen aparato bucal picador suctor, como en el caso de las moscas, producen a través de la saliva, segregan amilasas y que pueden degradar la parte de la planta de la cual se van a alimentar, serla digerible, y recién a través, una vez que la sustancia está digerida o transformada, la puede absorber. También hay otros insectos que se nutren por dietas líquidas, como son en el caso de las termitas, los isópteros, que no se alimentan directamente de la celulosa, como por ahí todos saben, las termitas se alimentan de celulosa, pero no pueden absorber directamente la celulosa, sino que a través de una relación simbiótica de protozoarios que se encuentran en el estomodeo, o sea, en la parte de su aparato bucal, la parte inicial de su aparato bucal, segregan esa sustancia, degradan la celulosa, y recién después de esa degradación pueden absorber los alimentos. Esos protozoarios que tienen en su aparato bucal lo transmiten las obreras dentro de los termitarios en la alimentación, su trofología, alimentación trofológica, lo transmiten a través de su aparato bucal
de las obreras hacia las larvas, que son las futuras componentes de esa colonia. Y por otro lado tenemos aquellos insectos que se nutren netamente de dietas sólidas, o sea, se alimentan de hojas, de frutos, de tallos, pecíolos o de madera, o de sustancias descompuestas, o como en el caso de los linástidos, del bicho torito, que se alimentan directamente de tierra, o sea, a través de sus larvas, sus aparatos bucales degradan o se alimentan directamente porque tienen un aparato bucal masticador muy poderoso, como ya ustedes estuvieron viendo la conformación de los aparatos bucales, especialmente el aparato bucal masticador, se alimentan directamente de estos órganos de la planta, no produciendo ninguna degradación previa, como decíamos anteriormente. Como ejemplo ahí puse los insectos que se nutren de dietas líquidas, como los pulgones, las cochinillas, en el caso de también las moscas blancas, las chicharras, las chinches, los ácaros, los adultos de los dípteros, en el caso de, como decía hoy, la Aedes aegyptis, los trips, que tienen picador, roedor suctor, y la dieta sólida, como en el caso de la mayoría de las plagas que por ahí ustedes están conociendo, en el caso de las larvas de lepidópteros, coleópteros, algunos larvas de dípteros, como en el caso de moscas de los frutos, las termitas y los ortópteros, como en el caso de las tupuras y langostas. Bueno, vamos a ir viendo un poco lo que vamos a ver. Sí, yo estuve viendo el lunes pasado en el campo de la facultad, a ver si encontraba los síntomas que vamos a ver hoy. Pero como ustedes se podrán imaginar, quizás hay muchos cultivos que acá no los tenemos, pero que cuando vayan al examen y quizás les toque alguno de estos insectos, sepan cuál es la sintomatología, a pesar de que no los podamos ver hoy a campo, si es que podemos ir al campo. En el caso de los pulgones, son insectos que atacan las partes tiernas de las plantas, y porque tienen un aparato bucal picador suctor, y que como atacan esos puntos tiernos, todavía el contenido de celulosa es muy bajo, lo cual permite la inyección de su aparato bucal, y en esos puntos donde se produce la inyección de sus estiletes, se produce un encrespamiento y un acartuchamiento, ya sea de los brotes o de las hojas. Este es un típico ataque de pulgones en citrus. Lo vamos a ver eso si podemos ir al campo, pero también no son las únicas plantas que atacan los pulgones. O sea, donde tenemos brotaciones de primavera o por problemas de mala dosificación de los fertilizantes en épocas no apropiadas, o cuando por tareas culturales como son las podas en épocas no aconsejadas, se produce, y por acompañamiento de temperaturas favorables, se produce la brotación de esas partes, y en esos puntos es muy probable que se produzca la aparición de los pulgones, y como consecuencia de ello se produce estos síntomas que, como les manifestaba, es el acartuchamiento y encrespamiento de esos puntos de crecimiento. Quizás cuando ustedes vayan, hay algunos de los que nos consultaban sobre la presentación de los trabajos para hacer el coloquio final, estaban por hacer el estudio de la fumagina. Estos lugares donde se produce el ataque de estos insectos de dieta, que se alimentan de dietas líquidas, necesitan excretar el resto de ese alimento, o sea, la mayor parte líquida, y por lo general esos líquidos que son como consecuencia del proceso digestivo, son los excesos, lo vuelcan a las partes inferiores, o sea, como están atacando los brotes superiores, los vuelcan, y esas heces del tracto digestivo caen en las hojas inferiores, y como consecuencia caen sobre las hojas, y sobre esas hojas se desarrolla un hongo
que es la fumagina, lo cual le da como consecuencia el aspecto ennegrecido de todas esas partes. Entonces, puede ser que cuando yo vaya al cultivo no estén los pulgones o no los vea, porque ya el brote se ha endurecido, pero sí puede haber la presencia de fumagina en las partes inferiores de la planta. Entonces eso me indica que a pesar de que no estén insectos, yo puedo deducir que ahí hubo un ataque de pulgones. O si no, que vea el encrespamiento. Recuerden que, o les recuerdo, o les menciono que todos los insectos que tienen este tipo de dieta, que fundamentalmente sus aparatos bucales son tipo picador suctor, como les mencionaba anteriormente, son también, o sea, no solamente se va a presentar la planta esta sintomatología, sino que al igual que la Aedes aegypti, no solo se produce la picadura y la absorción de sustancias alimenticias, en este caso nosotros la sangre, sino que también a través de su aparato bucal las plantas transmiten virosis. Entonces, no solamente voy a ver el encrespamiento, la fumagina, el enrulado de las hojas, sino que también puedo ver la presencia de moteados, como se ve en esta hoja de acelga, se puede ver una decoloración y no se ve el punto necrótico, como le decía hoy, y el rodeado del haloclorón, sino que veo un amarillamiento en forma de marmolado como consecuencia de la transmisión de las virosis que realizan estos insectos al alimentarse. Esta es la fumagina que le venía diciendo, se alimentan en los brotes tiernos y todo lo que es el exceso, sus heces, el resto de su alimentación, cae en las partes inferiores y tanto frutos como hojas o ramas o brotes toman ese aspecto negruzco y eso me da una idea de que ahí hubo presencia de pulgones. Este hongo llamado fumagina, uno pasa la mano y se desprende fácilmente. Es una forma de comprobar de que se trata de esa fumagina. Y como les decía, acá vemos un laurel, que es una ornamental. O sea, esa fumagina, como decía, no solamente se van a presentar en plantas de interés agronómico, sino también que se presentan en ornamentales, como en este caso el pulgón, las rosas chinas, las santarritas. Es muy fácil ver la presencia de esta fumagina como consecuencia del ataque de pulgones. Los pulgones no tan solo se van a desarrollar en ese tipo de plantas, sino que también se desarrollan en cereales, en cultivos extensivos, donde se introducen cuando la planta está macollando en trigos, en gramíneas, lo vamos a encontrar, y también atacan las espigas. Los pulgones o estos insectos de dieta que se alimentan de dietas líquidas, fundamentalmente el ataque se da en una etapa temprana de desarrollo de la planta, por cuanto, como decía al principio, los tejidos son más débiles y es mucho más fácil para ellos inyectar sus estiletes y alimentarse. Siempre vamos a ver, cuando busquemos pulgones, busquémoslos en el envés. Son en el envés de las hojas o en lugares donde las hojas de los marpollos les sirven como protección de la luz. Siempre busquémoslos en zonas protegidas y no muy expuestas al sol. Acá vemos otro ataque de pulgones, también que lo vemos en envés. Acá vemos otros síntomas, pero ahora vamos a ver cuáles son estos otros síntomas. O sea, se produce el ataque en el envés de las hojas y en la parte superior vamos a ver todo un punteado clorótico, y en el envés vamos a ver no tan solo la presencia de los estados inmaduros de desarrollo de estos insectos, sino que vamos a ver también las heces, restos de insectos muertos. O sea, siempre veamos el envés de la hoja para comprobar de cuál insecto se trata, porque hay otros insectos que también se desarrollan en el envés de las hojas, aprovechando la protección de la luz en ese lugar de la planta. También es un daño provocado por mosca blanca, que es otro insecto que también tiene un aparato bucal tipo picador suctor,
y vamos a ver la zona clorótica y la necrótica, pero siempre en el en vez de las hojas. Y vamos a ver los estados de inmadurez o estado adulto de los insectos, que los vamos a ver siempre en el en vez de las hojas. Este es otro tipo de ataque o síntomas que vamos a encontrar como consecuencia del ataque de Thrips. Esto también lo vamos a ver en el campo. Hay frutos de citrus que manifiestan el ataque de Thrips. Recuerden, no sé si llegaron a ver todavía aparato bucal de raspador suctor de los Thrips. Lo que hace el insecto es que a través de su aparato bucal roe la superficie, o sea, no inyecta su estilete, sino que roe, raspa la superficie de las hojas o de los frutos, y como consecuencia de ese raspado se produce la liberación de los jugos celulares, y de eso es lo que se alimenta. Por eso el aparato bucal es traidor suctor. Y como no se alimenta de todos los jugos celulares de la hoja que raspó, esos jugos celulares que quedan expuestos al aire se oxidan, y por lo tanto el lugar donde se produjo el ataque toma un aspecto pronunciado, oxidación de los jugos celulares. Estos insectos también transmiten virosis y van a producir el mejoramiento del fruto, no tan solo por el daño. Otro tipo de síntomas que se aparece acá en tomate, como consecuencia vamos a ver un amarillamiento generalizado o moteado bastante importante, que se mezcla con zona, o sea, que mantienen su coloración verdosa. También es producido. En leguminosas vamos a ver que la parte blanquecino, y si damos vuelta a la hoja vamos a ver un color ocre como consecuencia de la oxidación de los jugos celulares. Este es otro síntoma donde vemos la conjunción de lo que decía hoy al comienzo, las zonas necróticas rodeadas por zonas cloróticas. Aquí vemos un síndrome que también lo vamos a ver en estas otras plantas de citrus, donde el ataque es mucho más grande, y por lo tanto la mayoría de la planta adquiere esa coloración amarillenta. Es esa clorosis, pero vamos a ver esos puntos, que son los puntos donde se alimentaron principalmente los insectos. Otra característica que tiene el ataque de Thrips, y esto es lo que vamos a ver, estos frutos que se ven acá abajo, o este tipo de ataques, son los típicos ataques de Thrips. ¿Cuál es? No es solamente este ataque donde roe toda la superficie, sino que en citrus el Thrips tiene la característica de dejar islas no atacadas. O sea, estos puntos que yo no veo atacados, rodeados por zona proceso de descomposición no necrótica, pero vamos a ver islas en el centro, o como vemos alrededor del pedúnculo floral, o si no, como vemos acá en el centro, la parte que mantiene todavía su coloración original, el citrus, o la fruta, rodeadas por zonas afectadas o donde perdió la coloración. Esas islas es típico del ataque de Thrips citrus. Otro insecto que es importante, porque es importante para la provincia, por la importancia de la provincia del cultivo de citrus, o sea, Corrientes es una de las principales productoras de citrus. Otro insecto que se alimenta también y que es transmisor de la enfermedad, que hasta el momento hay ensayos de resistencia de variedades, pero hasta el momento no está teniendo control, está afectando a la citricultura a nivel mundial, y es la enfermedad conocida como HLB o Wanglombi. Esta enfermedad es transmitida
chicharrita es un cicárido, la diaforina citri, que inyecta cuando se alimenta a través del aparato bucal, también se alimentan de dietas líquidas, y va a haber esa candidato Liberobacter, dependiendo del lugar donde se presente esta enfermedad. Esta enfermedad tiene una característica donde se ve una excentricidad del pedúnculo floral, o sea, no hay un fruto normalmente desarrollado, tiene bien desarrollado en forma recta este pedúnculo floral, pero cuando ataca el pedúnculo, como es la parte apical del fruto, sin llegar a cortarlo, va a ver que el botón, la parte del fruto se ve, y vamos a ver una clorosis, un marmolado lleno de sintomatología de deficiencias de nitrógenos en sí, pero tiene la diferencia, y por eso no puedo confundirlo, en que las nervaduras mantienen esa coloración verdosa. Esa es una manera de distinguir el síntoma causado por HLB, o sea, el transmisor, la diaforina, y también vemos una pérdida de hojas en forma gradual. También hay otra sintomatología, como aborto de semillas, frutos que producen una maduración acrópica, o sea, comienzan a madurar en forma inversa, o sea, en vez de madurar desde la zona apical hasta el receptáculo, madura desde el receptáculo hacia su parte apical. Entonces vamos a ver los frutos que comienzan a tener un amarillamiento acá cerca del receptáculo, a diferencia que si fuese un fruto normal donde el amarillamiento lo encontraríamos en la parte apical. Esto es, acá están los candidatos, pero tenemos que a nosotros como técnicos e ingenieros agrónomos estamos obligados a denunciar la presencia de la sintomatología, y es el SENASA, el organismo nacional encargado de la determinación y de la estadística, la toma de ubicar en el mapa de los distintos lugares donde se han ido presentando estos síntomas. Esta es una enfermedad que se presentó por primera vez en China, y de ahí fue migrando hacia las distintas partes del resto del mundo, y en el 2013 fue el último lugar en Estados Unidos, por eso ahí en Argentina, hace aproximadamente entre 4 o 5 años, fue la presencia que se observaron los primeros síntomas, y un técnico, un profesional a nivel mundial, el doctor Bové, una charla hace más de 10 años, vino a dar una charla acá a Corrientes, y él decía, desde que se determina la presencia de diaforina citri, o sea, el insecto vector, en todos los países pasa 5 años hasta que se comienzan a manifestar los síntomas. Como les decía hoy, es un tema que quizás hay que abordar de forma particular, el tema del HLB en citricultura, porque está destruyendo la citricultura a nivel mundial. Hay ensayos de variedades resistentes, pero no hay nada todavía que se pueda difundir en forma masiva para luchar contra esta diaforina, contra esta bacteria. Lo que sí es, como decía hoy, una vez que se determina la presencia de esta chicharrita, que es la diaforina citri,
tiene, si uno mira la planta, si uno llega a poder observarla, es un insecto que mide aproximadamente entre 1 y 1,5 milímetros, y que al ver la hoja en forma transversal, ve que el insecto tiene esta posición en ángulo de 45 grados y tiene esta coloración cenicienta, y es una chicharrita muy pequeña, muy móvil. Por eso hay que detectarla en forma temprana para poder no anticipar, porque quizás cuando detectamos la presencia de esta diaforina, esta chicharrita, ya se produjo el ataque, y pasa desde que produce el ataque hasta que se manifiesta el síntoma, posiblemente pasó ya un año. O sea que si voy a esperar a determinar a través de síntomas, voy a estar llegando tarde, porque es una enfermedad de tipo se difunde y hay una síntomas de la planta. Se corta, profesor. Una hojas. Del pedúnculo floral, y el moteado marmolado, y que es generalizado. ¿Hasta ahí me escucharon? Sí, profesor, lo que sí, no sé Bueno, si no estoy viendo es el Power, no lo estamos viendo, creo. Al menos a yo. ver. Espera a ver si lo podemos minimizar o cargarlo de vuelta. ¿No lo ves ahí? No, profe, no está. ¿Ahí? Tiene que compartir pantalla, ingeniero. Espera que, sí, espera que voy a ver. Espérenme un cachito. No la puedo. Hola, ¿me escuchan? Sí, Hola, profe, se le hola. escucha. A ver, Sí, sí, a ver, escuchamos. porque no sé, espera que no sé. No, ahí no llegan. A ver, ahí no sé el power. No. No, Ahí, todavía no sé. ahí no. No, todavía no. Solo lo vemos a usted en la cámara. Esperen que no estoy. A ver. Espera, a ver. Ya lo voy a ubicar. ¿Ahí? Ahora sí. Sí, ahí sí, profe. ¿Listo? Bueno, Gracias. habíamos quedado en el HLV, los 3 tipos de bacterias que transmite este vector. También tenemos otros insectos que producen reacciones en los tejidos, en este caso la chinche tintoria. También Profe, produce... Sí, de lo que comentó de las bacterias, ¿qué sería lo más sí. importante? De las El 3 insecto. bacterias. No, eso depende de los lugares donde se han encontrado estas bacterias. No quiere decir que todas esas bacterias las encontremos en
todos los lugares. Lo que nosotros en nuestra región, o sea, tanto en América del Norte como en América del Sur, se ha encontrado el candidato Liberobacter americanos. Eso es lo que encontramos acá. En distintos puntos del mundo, porque esta es una enfermedad que ya está presente en distintas partes del mundo, se han presentado las otras bacterias, pero a nivel americano, o sea, Estados Unidos y América del Sur y América Central, o sea, donde se desarrolla la citricultura, se han encontrado el candidato Liberobacter americano. ¿Sí? El otro fue solamente mencionarles, saberles que sepan que a nivel mundial existen otras bacterias también transmitidas por esta chicharrita. ¿Sí? Hay otras chinches que también producen ataques cuando, si bien acá ya están el fruto Profe, ¿puedo hacer una desarrollado, pregunta? perdón, sí, Metere. ¿Puede ser que también el mirto Sí, haya perdón, sido perdón. como... Me olvidé, sí, por eso te decía hoy, hay que desarrollarlo más ampliamente este tema porque es un problema grande. El mirto, la Murraya paniculata, es la planta hospedera alternativa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando no está presente, o sea, cuando los citrus no están es decir, susceptibles, el insecto, o sea, la Diaphorina citri, utiliza al mirto como planta alternativa para completar su desarrollo o su ciclo biológico. ¿Sí? Por eso es que hay legislación, una legislación nacional, y después cada provincia se adhirió o no, y aun cuando se haya adherido no la ponen en práctica como debe ser, hay que producir la extracción y la eliminación total de todas las plantas de mirto, porque es un hospedero alternativo de la Diaphorina citri. O sea, la diaforina no hace todo su desarrollo, no hace todo su ciclo biológico sobre los citrus. Es por eso que esos estudios que hay de resistencia, que hoy le estaba mencionando, de creación de resistencia contra esta chinche, el INTA Bellavista cría el insecto la Diaphorina citri, en plantas de mirto, o sea, plantas de Murraya paniculata, es el nombre, género y especie del mirto. Entonces, puede completar el ciclo bajo invernáculo, o sea, en condiciones controladas, para poder luego trasladar la diaforina a plantas a los cuales se le está haciendo el mejoramiento genético para ver si se puede lograr una resistencia contra esta enfermedad. El problema es, ya le decía, no es directamente la diaforina, sino la transmisión que hace Diaphorina citri de cualquiera de estas tres bacterias a las plantas de citrus. Y la utiliza el mirto como planta hospedera alternativa. Entonces ahí desarrolla sus primeros estadios de su ciclo biológico sobre las plantas de mirto y de ahí las traslada a plantas de citrus para poner en prueba los mejoramientos genéticos que se están probando. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, Sí, profe, bien. le consulto, Bueno, ¿esto, profe, se debe a que en los cítricos no durante todo el año no tienen los brotes nuevos, a diferencia que con el mirto, puede ser? Sí, tengamos en cuenta que en citrus hay brotaciones desde los meses de agosto hasta noviembre. Ahí tenemos todas las variedades de crecimiento o de floración temprana, intermedia y tardía. Y las cosechas a partir también desde marzo, abril, mayo y junio. Entonces, cuando hay brotaciones, o sea, cuando hay lugar donde la diaforina puede alimentarse, como decía, todos estos insectos de aparato bucal picador suctor esperan que los brotes estén tiernos para poder alimentarse, porque a medida que la celulosa de las paredes celulares de las células de los citrus estén más endurecidas por la presencia de celulosa, no pueden picar. Entonces, en ese momento, cuando la planta no está susceptible, utiliza al mirto
como planta hospedera alternativa para alimentarse, y ahí también hacer el complemento de su ciclo biológico, que no lo puede hacer total y exclusivamente sobre cítricos. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno. Sí, profe. Profe, En el caso de, sí, sí, te escucho. Hola, esta diaforina sí. solamente solamente va a estar infectada si se alimentó de otra planta con HLB o ya nacen. No, sí. La transmisión así es como el dengue. Es decir, una persona o una planta enferma es picada por el vector, en el caso del dengue, el Aedes, o en el caso de la diaforina, pica a una planta enferma y transmite a través de su aparato bucal esa bacteria a otra planta sana. ¿Sí? Es como el dengue, o sea, o te transmite el dengue a partir de una persona enferma. No lo adquiere por sí sola de la naturaleza. Tiene que picar un hospedero enfermo. Perfecto. ¿Sí? Bueno, en el caso de otra reacción de tejidos son la formación de picos de loro, llamados en el campo, así se lo conoce como pico de loro en algodón, en donde el insecto, la chinche, pica uno de los carpelos y desarrolla después, voy a ir un poquito más adelante para mostrarle el pico del loro, o se me borró la imagen, no, se me borró la imagen. Se llama pico del loro porque el fruto toma en el lugar donde picó la chinche, como se ve acá en los puntos esos necróticos, ese carpelo no crece más y crece el carpelo opuesto y toma una curvatura, la parte apical del fruto, por eso es que adquiere la forma de pico del loro. Hay un crecimiento o sea, la parte enferma se detiene el crecimiento, o mejor dicho, la parte atacada detiene su crecimiento y la parte sana sigue creciendo. Al no tener resistencia, no tener crecimiento parejo del otro carpelo, este crece más y toma una curvatura la zona apical, por eso se le llama pico del loro algodón. Y es consecuencia de la picadura de este hemíptero, que es una chinche, la chinche tintoria. Pero esta chinche no tan solo puede producir la formación de pico del loro, sino también, dependiendo del estado de desarrollo que tenga esta flor, este botón floral del algodón, puede ser que ya esté desarrollada la semilla, y si el algodón es destinado a la producción de semillas, se puede producir el ennegrecimiento de la semilla o muerte, o si no también, por eso se lo llama chinche tintoria, tiñe o decolora la fibra, desmejorando y acortando el largo de la fibra como consecuencia de la muerte o el ennegrecimiento de esas fibras afectadas, y desmejora la calidad, no tan solo por el color, sino por el acortamiento de la calidad de fibra. Y en algunos casos más avanzados puede producir el aborto el aborto de la semilla del algodón. Bueno, la chinche también puede producir ataque en plantas de soja. Y dependiendo el momento en que se produce el ataque en soja, puede producir o el baneo o el quebrado. ¿Qué es el baneo? Si la chaucha de la soja se está desarrollando y el ataque es en una etapa temprana, donde está formándose el grano y está comenzando a formarse el grano, si lo ataca en ese momento, puede producir la muerte de esa semilla y como consecuencia reducción de la producción, y eso es lo que se llama baneo, o sea, un fruto vano. O sea, vamos a ver la chaucha y vamos a ver que ciertos lóculos están vacíos como consecuencia del ataque de esa chincha. Ahora, si el ataque de esa misma chincha es en una etapa posterior, o sea, en un estado más avanzado, cuando el grano ya está llenándose y está completando su desarrollo, la legumbre o la planta llega a su ciclo final, que es el momento de cosecha, y cuando se produce la cosecha,
como esos granos fueron picados por estas chinches, al pasar por la cosechadora, esos granos se quiebran. Y como se imaginarán, eso es una pérdida de calidad que es castigada cuando esa soja es vendida. O sea, dependiendo del momento, puede ser o baneo o quebrado, producido por una chinche atacando en una etapa temprana o en una etapa más avanzada del desarrollo de la soja. Lo vamos a ver a los frutos así en una parte externa. Si lo queremos comprobar, abrimos la chaucha. Si lo queremos ver en forma externa, vamos a ver los puntos necróticos donde se produjo el ataque. Para confirmar si es una cosa u otra, lo abrimos. Si falta en el lóculo la semilla, fue en una etapa temprana. Y si se produce el quebrado, si vemos todos los granos con esta picadura y este hundimiento, vamos a ver que cuando este grano es pasado por la cosechadora se quiebra. Esa es una manera de comprobar si es una cosa u otra. También otro tipo de reacciones en las hojas, en algodón, también vamos a ver producido por ácaros, que producen estas especies de verrugas, pero que no son verrugas macizas o completas, sino que son, si uno los mira debajo de las hojas, en esos lugares son huecos. Y ese es el lugar que utiliza el ácaro Eriophyis cocipi para realizar la postura en estos lugares donde se producen estos abultamientos. Si uno mira al revés, o sea, en vez de la hoja, y miro estos abultamientos, voy a ver que adentro de esos abultamientos son huecos y adentro están los huevos, o ya están los huevos eclosionados de este ácaro. Pero lo veo exteriormente, desde lejos o desde afuera, lo puedo ver con esta especie de verrugas. Otro ataque producido también por ácaros es una falla que muchos está mal asignado el criterio de que dicen que esto es una falla en la fecundación de la flor. Es producido en limón y esto es como consecuencia de la formación. Vamos a ver frutos deformados, a lo mejor con esta característica tan exagerada, sino que vamos a ver frutos de limones no desarrollados completamente y se debe como consecuencia de un ataque temprano en la flor del limón. O sea, cuando la flor está como botón floral, está apenas desarrollándose, antes que la flor se produzca, o sea, una vez que se produzca la fecundación y apenas se empieza a formar el fruto, en ese momento, el pequeño frutito, en ese momento se produce el ataque de este ácaro. Como les digo, son insectos que atacan en una etapa temprana porque los tejidos no están tan endurecidos. Entonces, cuando el fruto sigue desarrollándose y completa su desarrollo, se nota la malformación del fruto, pero ha sido como consecuencia de un ataque temprano de estos ácaros. Esto se le llama lepra explosiva, le llaman, algunos la conocen también como lepra explosiva. Otro de los síntomas que vamos a ver como consecuencia de ataques de nemato va a ser la presencia de ácaros, va a ser la presencia de telarañas. O sea, yo veo que si en el envés de la hoja veo la presencia, esto es muy fácilmente verlo, pero si miro en el envés, puedo ver el desarrollo de telarañas, pero también puedo ver el encrespamiento, en el caso de pimiento, estos síntomas que se ven acá a la derecha, el encrespamiento como consecuencia de la alimentación de los ácaros, que también son transmisores de enfermedades, pero producen este encrespamiento de las flores, de las hojas, pero también producen abortos de flores y deformaciones de frutos o abortos de frutos, también como consecuencia de estos tetranítidos, tarsonémidos, este ácaro blanco, Polyphagus tarsonemus latus, es el ácaro blanco, que este es el típico ataque producido por ácaro. Cuando veamos plagas de horticultura, vamos a ver también estos síntomas, cómo se presentan con otra sintomatología. Pero este encrespamiento también es consecuencia producido. Las telarañas son producidos por tetranídeos y el encrespamiento es producido por ácaros tarsonémicos, que es del orden Acaridae. Por otro lado, también tenemos lo que decíamos, como se alimentan de dietas sólidas, aquellos que producen ganaderías, ya sea producida por insectos del orden Lepidoptera o Coleóptera, o en el caso de las termitas. O sea, a través de esa dieta extraoral, como les decía, se produce la degradación, en este caso de la celulosa, de estos cerambícidos, que son coleópteros, o en este caso de los lepidópteros, directamente ellos, por su aparato bucal masticador, van destruyendo o alimentándose ya sea de las hojas o de los tallos.
Acá vemos Spodoptera, que es una plaga principal de las gramíneas, y gramíneas es una plaga polífaga, no tan solo se alimenta de gramíneas, sino que también se alimenta de leguminosas, de compuestas como algodón, leguminosas, o sea, por eso es polífaga. Tiene un ataque característico en maíz, porque pues si ataca en una etapa temprana del desarrollo del maíz, se comporta como defoliadora. Pero si el ataque es más profundo y en una etapa posterior, ingresa al cogollo central y se alimenta de la flor masculina, produciendo ya sea la pudrición del meristema, del meristema apical, pero también si ataca en una etapa temprana, produce estas galerías en las hojas, de manera que cuando esta hoja se desarrolla, vamos a ver que se produce como áreas defoliadas o agujereadas en forma horizontal. Eso se debe a que esta plaga, este lepidóptero, esta larva, atacó en este punto y sigue avanzando. Como esta hoja está acartuchada, cuando esta hoja se desarrolle, todos los frutos van a estar a la misma altura. Ese es un síntoma producido por este lepidóptero. Y otro síntoma también asociado a esto es la presencia de este acerrín que se va alimentando como consecuencia de sus deyecciones, produce ese acerrín en el meristema apical, en el caso de maíz, en este caso en gramíneas también produce este síntoma. Otro que produce galerías también es otro lepidóptero, es Ptinorhotus brasiliensis, es la broca del algodón, que produce estas galerías a nivel del cuello de la planta, pero que en este caso la planta de algodón trata de reaccionar ante estos ataques de primera etapa y produce macollo. Por eso que la planta forma lo que se llama planta en candelabro. O sea, son varios, en vez de tener un tallo principal y brotes secundarios, voy a tener una planta con varios brotes que nace a nivel del cuello de la planta. Entonces, ese es un síntoma. Si no veo este síntoma de la galería producida por Ptinorhotus, es la broca del algodón, voy a ver la reacción de la planta como la formación de candelabros en algodón. Es el ataque típico de este lepidóptero. También, en el caso de la lagarta rosada, puede atacar ya sea en una etapa temprana en floración, donde produce la planta arrocetada, o se cierra el botón floral como consecuencia de esta lagarta rosada. Es un lepidóptero también, que por su coloración de esa larva es lo que adopta. Pero si no, ataca en una etapa posterior, produciendo la penetración primero de los carpelos florales y después el ataque a la bocha. Inge, ¿Sí? el anterior que mostró en el algodón también puede comer la flor, digamos. ¿Esta es la pequeñora? No, la anterior que No, mostró. solamente ataca a nivel de tallo. Ah. Por eso le llama broca, le produce acá, pero sí, produce las galerías a nivel de cuello y la planta trata de reaccionar produciendo brotaciones laterales. Por eso te decía la producción de plantas en forma de candelabro. Imagínate lo que es un candelabro, un artefacto de iluminación, produce varios brotes secundarios y como consecuencia está continuamente rebrotando, por lo tanto la producción desmejora su calidad. Gracias. Perdón, estoy viendo para atrás. En el caso de hay otros barrenadores, pero en este caso son barrenadores de hojas. En el caso de la polilla del tomate, que es tuta absoluta, esta tuta absoluta no solo produce el ataque en hojas, sino que también ataca brotes, tallos y frutos. O sea, dependiendo lo grande de la población que ataca, vamos a tener en unos primeros ataques que son fácilmente observables en las hojas a través de la luz, y yo miro a través de la luz voy a ver la larva interiormente, y si no, voy a ver el espacio vacío con deyecciones. O si no, puedo también ver
la muerte de los brotes apicales, o también si el adulto puso los huevos exteriormente en el fruto, pone los huevos en la parte externa del fruto, la larva que sale de ese huevo penetra dentro del fruto produciendo la pudrición interna, o sea que ataca no tan solo hojas, brotes, tallos y frutos, ataca toda la planta. Por eso hay que revisar de forma completa la planta, viendo si veo estos u otros síntomas. Esto ya lo vimos. También hay otros, en el caso de esta también, en el caso de mosca de los frutos también, en este caso de otro lepidóptero que también produce un ataque de frutos, que es Ciria pomoneda, es un lepidóptero también que produce el ataque, no tan solo de brotes, sino también de frutos, como en este caso. Son barrenadores, no tan solo de hojas, sino de brotes y frutos también. Esta no la encontramos acá porque no hay una producción de manzana en nuestra zona, pero sí que sepan cuál es la sintomatología. Hay que diferenciar lo que es el ataque de otro lepidóptero, que es Grafolita molesta, que también es un barrenador de los brotes, también es Grafolita molesta, es un lepidóptero, conocido como barrenador de los brotes del duraznero, que como consecuencia de ese ataque en los brotes tiernos voy a ver la formación de estas lacas, o que posteriormente en contacto con el oxígeno toman esa coloración oscura, que algunos la confunden con esta gomosis que es producida por hongos. Esto es como consecuencia de una enfermedad que produce la liberación de estas lacas y que tienden a confundirse. La Grafolita molesta, el lepidóptero, solamente ataca brotes tiernos. Como consecuencia, yo puedo ver de lejos los brotes ennegrecidos y si me acerco voy a ver la muerte. Entonces esta planta después vuelve a reaccionar. Bueno, después cuando vean fruticultura van a ver cuáles son las características de los duraznos que florecen en ramas de más de un año. Disminuye la producción. Pero el síntoma que veo de lejos del ataque de este lepidóptero es la presencia de los brotes apicales muertos. Otros cerambícidos, en estos casos, atacan la madera. Los cerambícidos son coleópteros cuyas larvas se van alimentando, produciendo galerías en forma paralela a la corteza, o sea, en forma desde la base hacia su ápice. Otro daño producido por anticarsia, eso también lo íbamos a ver en el campito. La anticarsia es otro lepidóptero, anticarsia genitalis, que en soja se alimentan del folíolo de la hoja, dejando las nervaduras sin tocar. Se van a ver esta zona así, completamente sin esas partes, pero van a ver que las nervaduras no las tocan. Eso es un típico, a pesar de que no vea el adulto o no vea la larva, yo sé que ahí hubo anticarsia. Este es otro bicho cesto, acá está la larva neonata, que no es la que produce la multiplicación, son lepidópteros de la familia Cichlidae, y que produce la defoliación de sus hojas y en algunos casos puede alimentarse de los troncos o ramas, ya sea que si son árboles forestales o frutales. Bueno, en el caso de otros defoliadores, como en el caso de insectos masticadores, como en el caso del guiñador, también, como les decía, produce la destrucción del área foliar. Las langostas también producen alimentación. En el caso del diabrotita, que es otro coleóptero, es como si hubiesen pegado un escopetazo a la hoja y produce agujeros en distintas partes de la hoja. Este es un típico ataque de diabrotita. En el caso de Spodoptera, vimos un poco, ve el ataque de hojas, cómo se produjo en un ataque temprano de hoja, produjo la defoliación. Y en el caso de bicho moro también es otro coleóptero que produce la defoliación respetando las nervaduras. Este es el caso de el bicho moro, que produce ese típico ataque también. Este es el insecto,
y produce el ataque. También en caso de picudo grandis o larva 1 no. Comienzan los daños, se comienzan a producir de estadio larval 2, 3, 4 y 5. Lo que pasa es que cuando hagas tratamiento, o sea, cuando vos hagas el muestreo y logres determinar, se tiene que determinar el tamaño de la larva, porque eso me da una idea del momento de mayor susceptibilidad de ese insecto ante con la aplicación de algún principio activo. La etapa inicial sí se alimenta, pero el mayor daño lo provocan de larva 2 hasta larva 5. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. Porque inclusive, mejor dicho, siempre hay que preguntarse por qué. Lo que pasa es que los primeros estadios larvales son caníbales. O sea, se comen entre ellas las larvas. Por eso ese primer estadio larval no son tan perjudiciales y sí son a medida que ya empiezan a pasar el estadio larval 2. ¿Sí? Profe, le consulto, ¿Spodoptera qué era? ¿Una lepidóptera o Un ortóptera? lepidóptero, un octuidio, Ok. la familia Noctuidae, Spodoptera frugiperda. Hay varias especies de Spodoptera. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, quedan liberados y Dios mediante nos vemos. Estén atentos a ver qué pasa con el clima y bueno, nos veremos si San Pedro se arrepiente y no hace todo lo demás. Nos vemos esta tarde a las 16. Y si no, bueno, queda suspendido el práctico y después, bueno, veremos cuándo lo hacemos. Gracias por su presencia y nos vemos nuevamente en otro práctico. Gracias y Nos hasta luego. vemos.